Ha llegado a Zona Criminal, un espacio dedicado a la criminología y las ciencias forenses. En el programa de hoy vamos a adentrarnos en otra especialidad forense. Tal vez sea, si no la más, una de las más conocidas sin duda, porque cuando digamos entra en acción, es debido a que las cosas, como mínimo, han sido graves y normalmente fatales. Estamos hablando, por supuesto, de la balística forense. La balística forense no es el estudio y conocimiento de las armas, o al menos no es este su único objetivo. Eso es parte del estudio balístico y armamentístico. Pero el calificativo de forense le otorga otro estatus, otra finalidad de estudio que, grosso modo, se traduce en el análisis de un hecho criminógeno en el que se ha utilizado un arma de fuego en su ejecución, total o parcialmente. El análisis y estudio de las trayectorias, el posicionamiento del tirador, la identificación de los proyectiles, el estudio de las trazas, rebotes, patrones de sangre con el fin de explicar el hecho, la investigación de casos controversiales. Estos sí son el objetivo de la balística como especialidad forense. Como en programas anteriores, procederemos a realizar una contextualización histórica para pasar a los objetivos, la metodología, las limitaciones y las conclusiones. Comencemos a ahondar en la balística forense. Bienvenido a Zona Criminal. Lo primero que debemos tener claro es qué supone, no ya aquí, sino en cualquier concepto del que esté acompañado, el calificativo de forense. Normalmente y de manera muy general, todo lo que engloba el término forense otorga la capacidad de incidir en un entorno con implicación legal. Si lo queremos simplificar aún más, el término indica que la disciplina que adjetive se enfoca en la aplicación del conocimiento al ámbito legal. Por lo tanto, la balística forense podría definirse como la aplicación de los conocimientos extraídos de la balística al campo de la investigación judicial. Así que, teniendo en cuenta esto, la aproximación histórica que vamos a realizar constará de dos bloques, unidos pero no revueltos. Por un lado, la historia de las armas, centradas en las de fuego, de manera muy sinóptica, más como contexto que como historia, y la aparición, por otro lado, tiempo después, de la balística forense, de la aplicación de los conocimientos de las armas y su funcionamiento al esclarecimiento de un hecho. La historia de las armas ha estado íntimamente ligada a la historia de la humanidad y, sobre todo, al concepto de evolución humana. La fabricación de armas por parte del hombre, e incluso antes, cuando no se podía calificar la especie como tal, la utilización de herramientas, tanto para la caza como para otros menesteres, dio a nuestra especie la supremacía animal. Sin, por supuesto, llegar a ser armas de fuego hasta milenios después, la utilización de armas, entendidas estas como herramientas de supervivencia, formaban parte del día a día. Por lo que el concepto arma, entendido holísticamente, tiene su nacimiento prácticamente desde nuestros orígenes. Verdad es que la evolución de su utilización ha derivado en caminos muy distintos, comenzando, como hemos dicho, por la pura supervivencia, llegando a formar parte de las guerras más cruentas, pero también hasta considerar su utilización práctica, deportiva y ociosa. Así como las armas sirvieron para la evolución de la especie, también ha desarrollado la parte más negativa del ser humano, llegando a constituir el medio utilizado para destruirse mutuamente por mero capricho u objetivos puramente humanos. Por lo tanto, el concepto de arma queda vinculado al desarrollo extrínseco e intrínseco del ser humano, siendo por ello una herramienta fundamental para entender la historia de la humanidad
tal y como se concibe actualmente. Para partir de un axioma lo más objetivo posible, procederemos desde la definición de arma dada por la RAE como instrumento, medio o máquina destinados a atacar o a defenderse. Se trata de una definición más conceptual que concreta, sobre todo para el experto en balística en general y el perito en balística forense en particular. Si se remite dicha definición al concepto arma de fuego, la descripción deviene en aquella en que el disparo se verifica mediante la pólvora y otro explosivo. De esta definición se obtienen las características de lo que se considera arma de fuego. Primero, se trata de un instrumento que propulsa un proyectil, que propulsa no que lanza, y segundo, esa propulsión debe darse por un propelente, normalmente pólvora. Con estas características se debe tener claro que se descartan como armas de fuego todas aquellas que se consideran arrojadizas, lanzas, arcos, etc., ya que para su lanzamiento no se utiliza ningún propelente, y que al tener que utilizar un propelente que haga efecto químico para producir la propulsión, se descartan las armas de aire comprimido como armas de fuego. Una vez aclarada la definición de lo que se considera arma de fuego, pasemos al nacimiento y evolución de estas como mero punto de partida y conocimiento de la importancia que han tenido a lo largo de la historia. Las armas de fuego van íntimamente ligadas a la aparición de la pólvora. Esta fue inventada en China en el siglo IX, donde se conocía como pólvora negra de combustión, que estaba compuesta por un 75% de nitrato potásico, un 15% de carbón y un 10% de azufre, y tenía, como es lógico, una potencia mucho más lenta y frágil que la pólvora actual, mejor dicho, una potencia menor. No estoy muy seguro que el concepto frágil pueda ir, o sea correcto utilizarlo junto con potencia. En aquellos tiempos esta comenzó a usarse la pólvora más como fórmula incendiaria que como propelente. Durante las guerras acaecidas en los siglos IX y X en Asia, la pólvora cumplía la misma función que en Europa se daba al aceite y otras sustancias incendiarias, sobre todo en las armas de largo alcance como las catapultas, que no se consideraban ni consideran armas de fuego. Pero ya en el siglo XI, durante la dinastía Yuan, se comenzaron a usar los primeros cañones con la pólvora como propelente. A Europa, esta llega a través de los árabes por España, y de aquí se propagó al resto del continente. En 1343 se tiene constancia de la primera mención escrita del uso de la pólvora en la península ibérica como uso militar. Durante el primer periodo desde la introducción de la pólvora en Europa, esta se utilizó en, y abrimos comillas, obviamente, armas masivas, entendiéndose como aquellas que necesitaban más de un sujeto para que funcionaran, por mecanismo, movilidad, etc. Y no es hasta 1350, tampoco habría que esperar mucho tiempo, que se tiene referencia de un arma que podía ser utilizada por un solo hombre. Es el nacimiento de las armas de fuego individuales. Esta rudimentaria arma de fuego, la primera, individual, se entiende, estaba compuesta externamente por un tubo, una antigua culata y un gatillo. Era un arma de avancarga, y lógicamente su poder de penetración y sobre todo su fiabilidad y puntería dejaban mucho que desear. La evolución de las armas de fuego ha seguido una trayectoria ascendente sin parangón, siendo un espejismo de la importancia que a la destrucción y belicosidad ha dado el hombre a lo largo de su historia. Las armas han alcanzado un grado de sofisticación muy alta, y se siguen invirtiendo grandes cantidades de dinero para la mejora de estas, y su utilización tanto en el ámbito bélico como de seguridad e incluso civil. A
A partir de aquí podríamos entrar a estudiar la historia y las tipologías de armas de fuego, que con la simple mención de las ya conocidas armas cortas, armas largas, o dentro de ellas pistolas, revólveres, escopetas, rifles, etc., darían cada una para un programa. Pero nuestro objetivo no es hacer un episodio sobre armamento, sino sobre balística forense. Así que, con el contexto general, aproximémonos a la aparición de la especialidad. Londres, siglo XVIII. Aún no existía cuerpo de policía institucional en la ciudad. Pero en Westminster había un juez de paz llamado Henry Fielding. Este, en 1749, reclutó un pequeño grupo de ayudantes, adscritos a su cargo, para que fueran sus ojos, oídos y valedores en las calles. Eran conocidos como los Bow Street Runners y se dedicaban a investigar la delincuencia criminal organizada a pequeña escala, con unos métodos que, a pesar de estar respaldados por su señoría, no eran, digamos, respetuosos en ningún sentido. Este grupo contaba entre sus filas con un hombre llamado Henry Goddard. En 1835, investigando un posible asesinato, el médico forense extrajo del cuerpo de la víctima el proyectil que le había causado muerte. Debemos mencionar aquí que en aquella época las armas eran de avancarga, es decir, se cargaban por la boca y los proyectiles se fabricaban de manera manual con moldes. Cada uno se fabricaba los suyos. Este avispado investigador observó que el proyectil, redondo como era, no tenían la forma aerodinámica que nos viene a la cabeza cuando pensamos actualmente en una bala. Presentaba una protuberancia, un pequeño abultamiento. Entonces pensó que si encontraba la turquesa, digamos el molde de fabricación, que dejaba esa protuberancia en la manufactura de los proyectiles, encontraría al tirador, al asesino. Así que ni corto ni perezoso, haciendo gala de su proactividad y la capacidad impune que le otorgaban sus medios de acción y protección judicial, comenzó a registrar todos los hogares que consideraba eran sospechosos y a examinar los moldes de fabricación tenían, hasta que en uno de ellos observó una pequeña hendidura que, al fabricar un proyectil nuevo que se convertiría en el testigo o proyectil indubitado, creaba la característica protuberancia exactamente igual al proyectil acriminado o dubitado encontrado en la víctima. En aquel momento lo más importante fue que el asesino confesó su crimen, pero para la historia de la criminalística, aquí empezó una nueva vía de investigación, la balística forense. Esta nueva disciplina comenzó a desarrollarse de manera exponencial según los avances iban surgiendo, no solo en la fabricación y mejora de las armas, sino en otras disciplinas que le serían de gran ayuda. Si tuviéramos que resumir todos los hallazgos o los más importantes, nos centraríamos sobre todo en la identificación de los proyectiles, en donde se enfocaron al principio la mayoría de esfuerzos investigativos. Charles E. White, nacido en 1865 y fallecido en 1926, uno de los más grandes pioneros de la balística forense, empezó a visitar las fábricas de armas más importantes de los Estados Unidos y posteriormente las europeas, solicitando los datos exactos de las características de las armas que fabricaban. Con ello logró comprobar, por inferencia, que la fabricación en serie de las armas modificaban, mínimamente, ya que el ojo humano no tiene la capacidad de advertirlo, las estrías de los cañones o incluso todo el arma. Esto quería decir que cada una de ellas, sobre todo en las zonas que podían dejar marcas en el proyectil, en este caso centrado en el cañón, pero también, como vamos a ver a continuación, los extractores o el sistema extractor, el sistema percutor, etc., eran microscópicamente diferentes. No existían dos armas iguales y, por lo tanto,
las marcas que dejaban en el proyectil eran y son distintas. A finales de 1923, después de 4 años de viajes e intenso trabajo, descubrió que no había ni un solo modelo que fuera exactamente igual a otro. Había diferencias en los calibres, en el número y orientación de las estrías, orientadas hacia la izquierda, es decir, levógiras, o a la derecha, destrógiras, y sus ángulos de torsión podían ser distintos. Realizó un catálogo técnico de la mayoría de las armas existentes en aquella época, pero hacía falta encontrar unos caracteres individualizadores que permitieran distinguir armas del mismo tipo, marca y modelo. Teniendo en cuenta que el proyectil al pasar por el ánima del cañón sufre 2 tipos de lesiones, las primeras causadas por las estrías del ánima, que en el proyectil se convertirán en campos, y las segundas causadas por los campos del ánima del cañón, que darán como resultado las estrías en el proyectil, podemos decir que éste, después de recorrer el ánima del cañón, se convierte en su negativo. Aquí estaba la solución. Es decir, se podía identificar no solo si los proyectiles habían sido disparados por el mismo arma, sino también el arma que los disparó. Siempre y cuando podamos analizarla, obviamente. Por otro lado, bastante contemporáneo, Baltazar, con H intercalada y Z, y finalizado en D, no confundir con el Rey Mago, nacido en 1872 y fallecido en 1950, uno de los más conocidos investigadores en la disciplina, se dio cuenta que existían una serie de marcas en el culote de la vaina, es decir, la base de la misma, y que éstas eran producidas al incidir sobre él la aguja percutora en el momento del disparo. También la recámara producía lesiones en el culote del cartucho, e incluso la uña extractora y el expulsor dejaban marcas características en la vaina, las cuales podrían servir para identificar un arma. Pero estas investigaciones tuvieron que ser abandonadas, aunque fueron retomadas, debido al comienzo de la Primera Guerra Mundial. A partir de aquí, no solo se desarrollaron las acciones y técnicas directamente relacionadas con la investigación de campo, sino herramientas que mejoraran o permitieran las observaciones más nimias. Tengamos en cuenta que el trabajo de identificación, sobre todo en proyectiles, se lleva a cabo a nivel microscópico. Por eso era de vital importancia crear instrumentos, como el conocido microscopio de comparación, que fue, digamos, creado en 1925, cuando a Gravel se le ocurrió la idea de unir 2 microscopios mediante un dispositivo para poder observar 2 proyectiles juntos en una sola imagen, creando así el conocido como microscopio de comparación o microscopio de Gravel. Si nos centramos ahora en los objetivos de la balística forense, debemos desglosarlos teniendo en cuenta los sectores que la especialidad abarca, porque no todo es comparar proyectiles. Por lo tanto, lo primero es conocerlos. La balística forense no es un totum revolutum, el cual lo único a estudiar son las armas, sus proyectiles y el efecto por estos causados. Tiene, llámeselas, subespecialidades o sectores, las cuales pueden reducirse estructuralmente en balística interna, externa y de efecto. La balística interna es la encargada de estudiar todos los fenómenos que ocurren en el interior del arma en todo momento hasta que el proyectil abandona la boca del cañón. Estudia la ignición, la combustión, el desgaste del cañón, etc. En cuanto a la balística exterior, una definición adecuada es la aportada por Ferreiro en 2011 en su manual de balística como el análisis de lo que ocurre con el proyectil desde que abandona la boca del cañón hasta que hace blanco o bien agota su impulso y cae.
El camino que recorre ese proyectil, independientemente de la forma de dicho camino o de su permanencia, se llama trayectoria, que es un concepto de vital importancia para todo experto en balística forense. Y por último, en cuanto a los sectores, la balística de efecto, también conocida como balística terminal, que estudia los fenómenos acontecidos en el blanco, objetivo o lugar alcanzado por el proyectil. Más específicamente, analiza los fenómenos en el lapso de tiempo desde que el proyectil impacta hasta que se detiene. Teniendo esto en cuenta, respecto a los objetivos, podemos establecerlos en un objetivo general, como la aplicación de conocimientos balísticos a un hecho en el que se haya utilizado un arma o armas de fuego, y como específicos podrían ser estudiar la operatividad de las armas, analizar los proyectiles para identificar el arma con el que fueron disparados, para corroborar o eliminar sospechosos, posicionar a los tiradores mediante el estudio de las trayectorias, e incluso algunos que más bien podrían competir a otros profesionales, como el estudio químico de los restos de disparo. Es decir, la balística forense es el estudio completo, tanto de las armas y los proyectiles, como de las acciones sistemáticas, como la trayectoria, para aportar datos objetivos y empíricos a un proceso judicial, por lo que su finalidad se centra en dar respuesta a cualquier interrogante que de su ámbito de actuación emane. En cuanto a la metodología, esta depende, claro está, del objetivo que deseemos alcanzar. Si, por ejemplo, nuestra finalidad es estudiar la capacidad operativa del arma, deberemos analizar las partes de la misma de manera única. En cambio, si el objetivo es estudiar los proyectiles para identificar si dos de ellos han sido disparados por el mismo arma, deberemos contar con un proyectil dubitado, aquel sobre el que tenemos duda, y proyectiles indubitados, aquellos que hemos obtenido del arma sospechosa. En balística forense también son conocidos como proyectiles testigos. Y entonces procederemos al cotejo, a la comparación de esas marcas individualizadoras que quedan en las diferentes partes de estos. Recordemos a Charles White. Aquí el estudio se centra en el análisis de las microlesiones, las microtrazas que quedan en el proyectil por su paso por el cañón y o en la vaina por su percusión y extracción. Recordemos a Baltazar. No siempre el experto tendrá ambos elementos. Lo más común es poder analizar el proyectil, extraído, por ejemplo, durante la autopsia, y en ocasiones, cuando no se hayan recogido las vainas expulsadas, pues contaremos con un elemento más. Y por último, si por ejemplo nos solicitan el estudio de trayectorias para posicionar al tirador o tiradores, entonces aquí se aplica la metodología y técnicas que normalmente provienen de las ciencias exactas, matemática y física como mayores exponentes. En muchas ocasiones se procederá incluso a la reconstrucción del hecho de manera física, otras a través del cálculo, pero siempre derivando de conceptos metodológicos empíricos, ángulos, distancias, velocidades, etc. Por lo que la metodología o las técnicas de análisis, para ser más exactos, dependerán de los objetivos, aunque es bastante común que se den más de uno o todos, por lo que se utilizarán varias o todas las técnicas metodológicas. En cuanto a las limitaciones de la balística forense, estas suelen provenir de la capacidad técnica, puesto que las limitaciones que en otras especialidades, sobre todo vinculadas con la conducta humana, pueden estar más difusas para el lego en la materia, la balística forense aplica su conocimiento en el campo de la ciencia más exacta, por lo que los límites de la física y mecánica, en la comparación de proyectiles, es quien pone los límites. En cuanto al trabajo, como decimos, la capacidad técnica es la que establecerá las banderas rojas del experto a nivel individual, si por ejemplo no se cuenta con un microscopio de comparación de calidad, o un sistema de análisis para el cotejo de proyectiles, o para el estudio de trayectorias.
para ir ya concluyendo sobre el tema de este programa, la balística forense, obviamente existen apartados que no hemos ni siquiera tocado, como por ejemplo la manipulación del arma para que las lesiones y microtrazas dejadas sean diferentes en un disparo u otro. Pensemos en un sujeto que tras disparar modifica a base de golpes el sistema de percusión y extracción o raya la cara interna del cañón para que si se obtienen proyectiles indubitados posteriormente no sean coincidentes y por lo tanto identificado, o el que antes de disparar modifica los proyectiles, por ejemplo raspándolos con un estropajo metálico, o también el estudio de los patrones de manchas de sangre en el lugar de los hechos, o los efectos de los disparos en el cuerpo humano, son ámbitos de la balística forense en los que no hemos entrado. Pero esto es tal vez un conocimiento no solo más profundo, sino específico, que más bien corresponde a los interesados o estudiantes de manera total en la materia. Aunque teniendo en cuenta que lo que se estudia son lesiones, trazas con características suficientes, perennes e inmutables, aunque toda acción encaminada a dificultar el trabajo lo hace mucho más complicado y tedioso, obviamente para eso se hace, la respuesta corta, para no dejarle con la duda, sería que sí se podría identificar. La larga deberá buscarse en la formación específica de la disciplina. Aquí lo que hemos realizado es una aproximación a la balística forense, intentando dar a conocer una especialidad criminalística más, que es el objetivo de estos programas monográficos, haciéndolo de una manera mínimamente académica, estructurada, y con haber o bien aumentado mínimamente los conocimientos, o creado una pequeña curiosidad por esta, la finalidad está conseguida. Y hasta aquí el programa de hoy. Como siempre, dejamos en la descripción la bibliografía utilizada para preparar el tema y ampliar conocimientos si así lo deseara. Gracias por escucharnos y hasta la siguiente zona criminal.